¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo de oración y de intercesión que es tan importante que tengamos. Qué bueno que te has podido conectar, que estemos enlazados a través de estos medios y podamos juntos, unánimes, tú en tu casa, nosotros en la mía, poder estar en oración juntos, unánimes, orando al Señor. O sea, la Biblia nos insta de la gran necesidad de orar. Esto tiene que ser algo cotidiano en la vida de todo cristiano. Necesitamos orar, necesitamos estar conectados con Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Y en Efesios capítulo 6 es un capítulo que me encanta de cómo el apóstol Pablo nos habla de la armadura espiritual, de la guerra espiritual, del mundo espiritual que es tan real como el mundo físico que tenemos. Y nos habla de que estamos en una guerra tremenda con este mundo espiritual y con el diablo y con todos los demonios y que nuestra lucha es contra ellos en realidad. Y luego ahí en el capítulo 6, en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Noten, si tienes ahí tu Biblia, puedes ver esta cita bíblica, es Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, tiempos buenos, tiempos malos, en todo tiempo. Y luego te dice los tipos de oración, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y velando en ello con toda perseverancia. Es continuo perseverar en la oración. Esto tiene que ser una rutina de todos los cristianos, una rutina diaria, una comunicación diaria, estar orando en el Espíritu con toda oración y súplica, dice. Dice, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Son la iglesia cristiana. Los santos se refiere a los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, los que hemos recibido a Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, a esos santos se refiere. En otras palabras, se refiere a la iglesia. Entonces tenemos que estar orando, perseverando continuamente por todos los santos, por la iglesia. Y luego continúa aquí en el versículo 19, dice el apóstol Pablo, y oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y eso también tenemos que orar, que el Señor nos dé el denuedo a todos y cada uno de nosotros, nos dé la palabra para seguir dando a conocer el evangelio de Jesucristo. Dice, por el cual soy embajador en cadenas. Tú y yo como santos en Cristo, los redimidos, somos embajadores en cadenas. Dice que con denuedo hable de él como debo de hablar. Esto, Pablo representa a la iglesia, así como tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Tenemos que estar orando, que el Señor nos dé la capacidad, nos dé el denuedo, nos dé la palabra para seguir comunicando el evangelio de Jesucristo. Sabemos que hay una guerra espiritual, sabemos que en este mundo espiritual hay una tremenda batalla entre los demonios, entre Satanás y los ángeles de luz, y la iglesia somos una parte activa de todo eso. Por eso la Biblia nos insta a estar orando continuamente. Si cada uno de nosotros necesitamos orar por nosotros, necesitamos orar por la familia, necesitamos orar por nuestros negocios, necesitamos orar por nuestros hijos, necesitamos orar por la iglesia, necesitamos estar orando por México, ¿sí? De todos los problemas que tenemos, para que sea Dios el que pueda intervenir y traiga alivio y traiga bendición a todos y cada uno de nosotros. Así que es un tiempo, qué bueno que te has conectado, es un tiempo de oración y de intercesión y vamos a hacerlo así. En esta ocasión van a estar Sergio y Viri Treviño moderando todo este tiempo de oración. Así que vamos a adorar, vamos a orar y estar en la presencia del Señor. Familia, ¿cómo están? Qué gusto estar conectados con todos ustedes una vez más. Yo creo que son tiempos muy especiales de parte de Dios que estamos viviendo. Yo creo que es una oportunidad para meternos con Dios y yo creo que este es un tiempo que tú y yo necesitamos aprovechar para poder orar. Y vamos a orar en este momento. Yo creo que
podemos tener un tiempo de oración muy padre, y queremos orar por tres puntos en este tiempo. Número uno, la familia, la iglesia y por México. Y en cada punto vamos a tener algunos blancos, así que vamos a orar. El primer blanco del primer punto, que es la familia, es que el reino de Dios sea establecido en las familias, que seamos familias de reino, familias con pasión y fuego solo por Dios, que Cristo reine en nuestros hogares. Y fíjate lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Yo creo que son momentos en donde necesitamos estar metidos con Dios y poner a Cristo en el centro. Vamos a orar para que el Señor, para que tú y yo podamos vivir con pasión y fuego, y que Cristo sea el centro en nuestros hogares. Así que cierra tus ojos. Señor, en esta hora te bendecimos y te damos tantas gracias. Señor, gracias por este tiempo que nos estás dando. Gracias por la oportunidad de la vida, por Señor, el milagro de la salvación. Y en esta hora oramos específicamente, Señor, por familias que viven en pasión y en fuego solo por ti. En el nombre de Jesús declaramos que tú eres el centro de las familias y que tú estás gobernando las familias de la red Verdad y Vida, las familias de la nación de México, Señor, y que las familias nos levantamos con fuego, nos levantamos con pasión, porque tú estás habitando en medio de nosotros, y donde tú estás, ahí hay libertad, Señor. Y declaramos que las familias nos levantamos, Señor, con una voz, Señor, con una generación que vive en fuego, una generación que huele a Cristo, una generación que manifiesta el poder de Cristo en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que tú estás en medio de las familias y tú reinas en las familias, que Cristo reina en nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú nos inundas con tu fuego, nos llenas de pasión por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y el siguiente blanco por el cual vamos a estar orando es que declaramos que las familias son familias con temor de Dios, llenas de la revelación de la palabra de Dios, de discernimiento, familias que nos mantenemos escudriñando la palabra de Dios. Y si nosotros nos mantenemos de esta manera, vamos a tener automáticamente la revelación y el discernimiento de estos tiempos. Necesitamos ser familias entendidas en estos tiempos que estamos viviendo, porque el Señor ha preparado algo aún en este tiempo difícil, especial para las familias, porque Dios quiere levantarnos en este tiempo. Y vamos a leer Proverbios 3, 7 y 8, que dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Padre, porque tú todo lo tienes planeado y nada se te ha escapado de tus manos, Señor. Sí. Declaramos, Padre, que en estos tiempos nuestras familias, Señor, la familia de la Red Verdad Amén. Y Vida, y cada una de las familias que representamos la Red Verdad y Vida, Señor, nos levantamos como familias que buscamos tu rostro, Señor, que buscamos estar en tu presencia, así Señor, es. De manera continua, Señor, todo el día, Señor, no solo en nuestro momento de intimidad, Señor, sino todo el día, Señor, que estemos intercediendo, que estemos buscando, Señor, agradar tu corazón, Señor, sí, a través, Padre, de escudriñar la palabra, Señor, de estar en tu presencia, sí, Señor. Y yo declaro, Padre, que somos familias, Señor, entendidas en estos tiempos, Señor. Familias que sabemos, Padre, cuál es el propósito que tú has puesto en nuestras familias, Señor, a través de este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, danos sabiduría, danos discernimiento, sí, Señor, en el nombre de Jesús. El siguiente blanco es orar por las maldiciones, para que se rompan las maldiciones generacionales. Creemos que esto hay mucho en las familias y no podemos crecer porque hay maldiciones que están estorbando. Entonces, oremos para que se rompan las maldiciones generacionales y los padres
puedan transmitir principios espirituales a los hijos y los hijos puedan tener una actitud de honra y de sumisión a los padres. Yo creo que muchas veces se nos olvida contra quién estamos luchando, pero fíjate lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra el enemigo que está tratando de acecharnos y está tratando de atarnos a través de maldiciones generacionales. Pero en este momento tú y yo podemos levantar nuestra voz para romper eso. Así que oremos. Señor, gracias. Señor, en esta hora declaramos que tú intervienes en las familias y toda maldición, Señor, que se ha puesto en las familias, maldiciones generacionales, en esta hora las rompemos y las echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que los padres se vuelven a los hijos y los hijos se vuelven a los padres, Señor, y que hay una actitud de honra y de sumisión en el nombre de Jesús. Declaramos que hay una actitud de honra de los hijos hacia los padres, pero también de los padres hacia los hijos, una actitud de reconocimiento, una actitud de aprender, porque sabemos, Señor, que tú estás obrando en cada uno de nosotros, Señor, y entendemos, Señor, que tu obra es buena, agradable y perfecta, y en esta hora toda maldición generacional se seca, toda maldición generacional la rompemos, toda cadena que está atando a las familias, que está rompiendo las relaciones entre padres e hijos, la reventamos, la rompemos en el nombre de Jesús. Y a ti, enemigo, a ti, diablo, te decimos que no tienes parte ni suerte en las familias de la red Verdad y Vida. No tienes parte ni suerte en las familias de Amistad de Puebla, en las familias de la iglesia del Señor. Y declaramos que nos levantamos como generaciones unidas en pasión y en fuego, juntos, unidos, viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, poniendo a Cristo en el centro, en el nombre de Jesús. Toda maldición, todo pensamiento de mentira, todo pensamiento de rechazo, toda cadena que está estorbando, en el nombre de Jesús se rompe y la echamos fuera. El diablo está vencido, el diablo está debajo de nuestros pies, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque hay una actitud de honra. Declaramos una actitud de honra y de respeto entre las generaciones, y se levanta una sola generación que te busca a ti, Señor, una sola generación con pasión, una sola generación con fuego, Señor, viéndote solo a ti, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. El siguiente punto que vamos a estar orando es por la iglesia. Así es. Es muy importante que nos levantemos como iglesia y reprendamos el espíritu de estupor, el espíritu de religiosidad que muchas veces se ha venido a meter a la iglesia y nos ha frenado, y nos ha frenado y nos ha limitado a realizar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y queremos que en esta hora se rompa todo espíritu que está estorbando, todo espíritu de incredulidad, y que en esta hora venga un avivamiento en tu casa, Amén. en tu familia, Amén. en la iglesia que somos nosotros, y que Dios sea glorificado, que Cristo sea glorificado y que Él reine en nuestra iglesia, Amén. en nuestras vidas. Y vamos a Efesios 4:18 y dice: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, que tú quitas toda ignorancia, Señor, Sí, toda Señor. incredulidad, Sí, Señor. en el nombre Declaramos, de Jesús. Padre, que el espíritu de estupor Así se es. va y es echado fuera, Así Señor, es. de tu En el nombre de iglesia, de Jesús. nuestras vidas, Ora, en el doctor. nombre de Jesús, Padre, para que podamos ser una iglesia, Señor, que nos levantemos, Señor,
y que fluyamos en el propósito que tú has Amén, amén. sembrado en cada uno de nosotros, Sí, Señor, Señor. para que nos levantemos y demos mucho fruto, Sí, Señor. Señor, En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, toda ignorancia que nos domina, Señor, toda dureza de corazón es rota Sí, en el Señor, nombre de en el nombre Jesús, Señor, y declaramos que viene la luz, tu luz que ilumina todo nuestro ser, Señor, y que nos lleva a verte solo a ti. Todo espíritu de peso, de pesadez, de estupor, de religiosidad, de costumbre, Señor, lo echamos fuera Sí, de Señor. nuestra iglesia, lo echamos fuera de nuestras familias, lo echamos fuera de nuestra nación y declaramos que la iglesia, que tu iglesia, que nuestras vidas nos levantamos, Señor, sin una pesadez, sino con un espíritu de revelación que tú depositas en nuestra vida. En el nombre de Jesús nos levantamos, Señor, con un espíritu, Señor, de fuego, un espíritu para verte solo a ti, Señor, un espíritu de fe para hacer tu voluntad, para movernos conforme a lo que tú estás hablando en el nombre de Cristo Jesús. El siguiente blanco de este punto de la iglesia es que seamos una iglesia que damos mucho fruto. Y yo creo que esto es algo que necesitamos siempre estar orando. Señor, que mi vida dé mucho fruto, que nuestra iglesia, que la red, verdad y vida, que Amistad de Puebla dé mucho fruto. Oramos para que los niños, los jóvenes de nuestra congregación tengan cimientos sólidos, que nuestras familias tengan cimientos sólidos, que Cristo sea el centro, para que crezcan hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y fíjate lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 8, dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y yo creo que tú y yo queremos glorificar al Padre. Y esto sucede cuando damos mucho fruto, y esto pasa cuando somos discípulos del Señor. Así que oremos para que nuestra iglesia dé mucho fruto. Señor, en esta hora declaramos que la red, verdad y vida es una iglesia que da mucho fruto. Es una iglesia que se caracteriza por ser una iglesia santa, por ser una iglesia apartada para ti, por ser una iglesia que escucha tu voz, por ser una iglesia que entiende tus tiempos, por ser una iglesia que hay revelación en ella, por ser una iglesia que te escucha a ti. Señor, declaramos que todo esto nos lleva a dar mucho fruto, porque esa es la consecuencia, Señor, y queremos cimientos sólidos, queremos a ti puesto en el centro de nuestra iglesia, de cada ministerio, del ministerio de jóvenes, del ministerio de niños, del ministerio de alabanza, del ministerio de Ujieres, del ministerio de Welcome, Señor, del ministerio de liderazgo, el ministerio pastoral, en el nombre de Jesús, jóvenes profesionistas, del ministerio de producción. Señor, tú estás en el centro y declaramos que porque tú estás en el centro, entonces, Señor, somos una iglesia que da mucho fruto. Y en esta hora te damos gracias porque sabemos que la red, verdad y vida es una iglesia que glorifica al Padre. La red, verdad y vida es una iglesia que te ama, es una iglesia que ora, es una iglesia que solamente te ve a ti. En medio de cualquier circunstancia, solamente te ve a ti. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos y te damos gracias por esto. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El siguiente blanco es que oremos por los pastores y oremos que permanezcan irreprensibles, a salvo de la tentación, la complacencia, los ídolos y la mundanalidad. Oramos para que los pastores y su familia permanezcan irreprensibles. Y en Hechos 24:16 dice: en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Y Señor, en esta hora levantamos a nuestros pastores, Ernesto y Ruth, Señor, como pastores de Amistad de Puebla, Señor. Declaramos, Padre, que ellos son personas, pastores, Señor, que tú
estás en medio de ellos, Señor, Así y que es. los guardas Sí, y Señor. cubre su mente, su Así corazón con tu sangre preciosa, Señor. Declaramos que ellos permanecen firmes en ti y fuera de cualquier tentación, Señor, que el enemigo quiera venir y atacar a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús declaro que su conciencia es limpia delante de ti, Señor, que su corazón, Padre, no se adueña, Señor, aún de las cosas que tú has Amén. entregado a sus vidas, Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Y también levantamos la vida de nuestros pastores, Sergio y Cristi, Señor, Amén. pastores de la Red Apostólica de Amistad de Puebla, Señor, Amén. declarando, Padre, que tú los guardas, Señor, Sí, con Señor, tu en el sangre, nombre de Señor, Jesús. declarando que sus corazones, Padre, están entregados totalmente a ti, Señor, declarando que esa transparencia que ellos siempre han irradiado, Señor, a través de sus vidas, Señor, esa transparencia, Padre, que han compartido con todos nosotros, Sí, Señor, sigue y permanece, Padre, porque ellos están en continua intimidad Amén. contigo, Amén. Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que el enemigo no viene, Señor, a tentar sus vidas. Sí, en Señor, el nombre en el de nombre Jesús, de declaro, Jesús. Señor, que tú los guardas y tú los sigues guiando, Sí, Señor, por Señor. el propósito Sí, que tú Señor, tienes en el nombre de aún, Jesús. Señor, de lo que les falta, Señor. Amén. En el nombre de Amén. Jesús, que ellos son guiados por ti para que a través de ellos nuestra iglesia pueda seguir con una dirección, Señor, Sí, Señor. guiada por tu divina guianza, Señor. En el nombre de Jesús. Wow. Amén. Familia, qué tiempos estamos viviendo. El siguiente blanco a mí me impresiona mucho. Es específicamente de este tiempo. El enemigo ha querido atacar a la iglesia, ha querido parar a la iglesia y hay un reto muy fuerte en los pastores acerca del distanciamiento social y de dirigir a una iglesia y de pastorear a una iglesia en el distanciamiento social. Y vamos a orar para que Dios nos ayude a imaginar o ayude a los pastores a imaginar creativamente cómo pastorear al pueblo de Dios, a seguir predicando el amor y el evangelio en sus respectivas ciudades, a pesar del distanciamiento social. Y fíjate, me encanta lo que dice en Jeremías capítulo 3, versículo 15, dice, les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y con entendimiento. Y esto es algo impresionante, con sabiduría y con entendimiento. Eso es algo que yo creo que tiene que ser característico en este tiempo de distanciamiento social, en este tiempo de contingencia, en estos tiempos que estamos viviendo. Así que oremos, Señor, en esta hora oramos, Señor, para que tú des creatividad a nuestros pastores, para que tú des sabiduría y entendimiento, Señor, para que tú pongas en ellos paz en las decisiones que se tienen que tomar, Señor, para que ellos tengan una claridad en el camino que deben de seguir para poder predicar el evangelio, para poder pastorear a tus ovejas, Señor, para poder, Señor, seguir con este llamado que nos has encomendado en el nombre de Jesús, para poder seguir predicando de tu amor y de las buenas noticias que es la cruz, es la salvación que Cristo trajo a todos nosotros. Señor, oramos por sabiduría sobre nuestros pastores Sergio y Cristi. Oramos sabiduría sobre los pastores de toda la red apostólica de Amistad de Puebla, sobre los pastores Ernesto y Ruth. Oramos por un entendimiento de estos tiempos. Oramos por un entendimiento de cómo, Señor, de cómo transmitir y de cómo comunicar el evangelio en este tiempo de distanciamiento, en este tiempo de contingencia, en este tiempo en donde el enemigo está tratando de sembrar el temor. Declaramos, Señor, que ellos se levantan con una voz profética en medio de este tiempo, con una voz de paz, una voz, Señor, que transmite, Señor, tu palabra, Señor, y ellos se levantan con esa voz porque tú les has llenado de autoridad y les has puesto, Señor, en este lugar, Señor, como cabeza y no como cola, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos pastores llenos de sabiduría y de entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El siguiente punto, vamos a orar por México. Y el blanco número 1 es oramos para que México sea una nación arrepentida, Amén. que pueda testificar de la transformación y de la intervención de Cristo en las familias, Amén. en la iglesia y en la nación. Y en 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca
y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde los cielos y le perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y en esta hora, Señor, nos levantamos, Padre, intercediendo, Sí, Señor, en el nombre de por Jesús. nuestra nación, Así Señor. es. Padre, nos humillamos delante de ti, Señor, Sí, y te Señor, decimos que perdónanos. estamos arrepentidos, Señor. Sí, Venimos Señor. con un corazón, Señor, arrepentido, Padre, delante de ti, En el nombre de sabiendo, Jesús. Señor, que tú puedes limpiar nuestro pecado, Señor, y sanar nuestra tierra, Padre. En el nombre de Jesús, Sí, Señor. declaramos que esta nación, Señor, voltea los ojos a Cristo, Señor, que esta nación, Señor, reconoce, Padre, Sí, que Señor, tú en el eres nombre el de único Jesús. Dios, el Así único es. Salvador de nuestras es. vidas, el único que tiene el control, Sí, Señor, Señor. aún en medio de esta tempestad, Señor, Así es, por así la es. cual En el estamos nombre de pasando, Jesús. en medio de la tribulación, Señor, en donde cada una de las familias se encuentra o nos encontramos, Padre. Sí, Señor, Sabemos en el que nombre tú de Jesús. eres nuestro Dios, que tú eres nuestro ayudador. En el nombre En de el Jesús nombre de declaro Jesús. familias, Señor, Oh, que Rabashata, buscan tu rostro, Señor, Sí, Señor. y que te buscan con un corazón sincero, con un corazón limpio y con un corazón, Señor, que está dispuesto a escuchar tu voz, Así Señor. es, en el nombre Porque de como Jesús. nación, Señor, venimos arrepentidos delante de ti, Señor, y como familias venimos arrepentidos delante de ti, Señor, pidiendo, Señor, tu ayuda, tu pronto auxilio, Señor, en el nombre En de el Jesús. nombre de Jesús. Señor, también oramos, Padre, para que toda conducta, Señor, malas sea abandonada en el nombre de Jesús. Señor, dice tu palabra que si nosotros nos humillamos y oramos y buscamos y abandonamos nuestra mala conducta, entonces tú nos escucharás desde los cielos y restaurarás nuestra tierra. Y en esta hora, Señor, declaramos que México es una nación que ora, es una nación que te busca a ti, Señor, en el nombre de Jesús. México es una nación que abandona su mala conducta porque hay familias rendidas delante de ti, Señor, y esas familias se levantan, Señor, como faros, como luz en medio de la oscuridad, Señor, y declaramos que México es una nación que ora, es una nación que te busca, es una nación que abandona su mala conducta. Y en esta hora, Señor, oramos para que tú restaures nuestra tierra, restaura las familias, restaura tu iglesia, restaura México en el nombre de Jesús. Señor, restaura nuestras vidas. Señor, revélate a nosotros en el nombre de Jesús. Y declaramos que viene un avivamiento. Declaramos que hay un avivamiento, Señor, que tú estás preparando, Señor, y que México es una nación, Señor, que recibirá este avivamiento, Señor, porque tú estás restaurando la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El siguiente blanco vamos a declarar que es un tiempo de cambio, es un tiempo de hacer reformas. Por este tiempo y por lo que viene, declaramos que los cambios son radicales. Cambios radicales en actitudes, en motivaciones incorrectas, de la corrupción, que toda corrupción se va en el nombre de Jesús o es evidenciada para que haya un cambio real, de la codicia y de todo lo que frene el mover de Dios, que haya una apertura en nuestros espíritus para captar el propósito de Dios. Esto es bien importante, que haya una apertura en nuestros espíritus para captar el propósito de Dios y para entender nuestra misión. México necesita entender cuál es nuestra misión. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y Señor, en esta hora oramos, Señor, para que tú traigas una renovación en nuestra mente y en nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Oramos para que tú traigas una renovación en el entendimiento del gobierno de la nación de México. En el nombre de Jesús los levantamos y declaramos, Señor, que a través de esta renovación podemos
comprobar y podemos ver que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, declaramos que México no se amolda al mundo actual. México no es una nación, Señor, que sigue lo que todo mundo hace. Declaramos que México es una nación que sigue solamente tu voz. México es una nación que echa fuera la corrupción, que echa fuera las actitudes de codicia, echa fuera toda actitud, Señor, que no va conforme a tu corazón. México es una nación que vive en el avivamiento, que vive en tu presencia. México es una nación punta de lanza en el mundo, en el nombre de Jesús. Y declaramos que México será escuchada, Señor, no por lo que el gobierno está haciendo, sino por lo que tú estás haciendo en esta nación. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la capacidad para captar el propósito, tu propósito, Señor, y para entender cuál es nuestra misión que tú nos has encomendado en este tiempo, en nuestra nación, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Levantamos a México, levantamos a nuestros gobernantes y declaramos que tú reinas, declaramos que tú gobiernas, declaramos que tú estás sentado, Señor, en el trono de México, en el nombre de Cristo Jesús. El siguiente blanco es para que oremos por corazones agradecidos. Agradecidos Amén. por los tiempos en los que estamos viviendo. Amén. Que quitemos de nuestro corazón la queja, todo lo que ha estado pasando por nuestra mente que nos estorba. Y necesitamos estar agradecidos porque Dios ha apartado este tiempo. Así Definitivamente el Señor ha apartado este tiempo. Y considero que es un tiempo de preparación para Así nuestras es. familias, para la iglesia, para que la iglesia sea y siga siendo levantada a través de nuestras vidas. Y estamos siendo preparados para recibir el derramar del Espíritu Santo. Y bueno, el Señor de verdad que ha estado hablando muchísimo en estos tiempos a nuestras vidas, y como iglesia yo creo que ahí también en tu casa, en tu familia, yo creo que el Señor también te ha estado hablando a ti. Y son tiempos muy especiales que el Señor ha preparado, y a lo mejor te ha estado levantando en la madrugada, cosa que a lo mejor antes no hacías. El Señor está hablando de su mismo corazón a tu corazón en tiempos hermosos. Oremos para que nuestros corazones sean guardados y enfocados al propósito de Dios, y que nuestra motivación nunca sea desviada, para que estemos prestos para cumplir con lo que Dios nos ha delegado. Tenemos que tener un corazón siempre presto, un corazón siempre dispuesto, y no desviar nuestra mirada de lo eterno, porque es lo único que vale, porque es lo único a lo que hemos sido llamados a fijar nuestros ojos en Cristo. Y en Filipenses 4, 6 y 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y así lo declaramos, Señor. Sí, Señor. Declaramos, Señor, Señor, que nada, Padre, que todo este tiempo, Señor, que estamos viviendo, Señor, no inquieta nuestro espíritu, Señor, en temor, Señor, sino nos levanta, Señor, como guerreros, Señor. Padre, que luchamos, Señor, para primeramente buscar tu presencia, Señor, y que tú seas revelado a nuestras vidas, Señor, y que a través de todo esto, Señor, a través de tu revelación a nuestras vidas, nosotros podamos dar, Señor, a este mundo, Señor, perdido, de lo que tú eres, Señor, y podamos hablar del amor que tú has venido a derramar, Señor, a este mundo. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que toda paz y que tu paz está sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo declaro que permanecemos cada una de nuestras familias, Señor, en ti, en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. A mí me encantaría orar algo que no teníamos pensado, pero orar porque el temor
hacia el hombre se vaya y venga el temor hacia Dios, en ti y en mí. Porque muchas veces por temor al hombre hacemos lo que el hombre pide y también nos afanamos por el día de mañana. Y yo creo que dice la palabra de Dios, no te afanes por el día de mañana porque Él tiene nuestra vida en sus manos, Él tiene protección de nosotros, tiene cuidado de nosotros. Y yo quiero que oremos por este punto, este blanco hacia México. Señor, en esta hora declaramos que México es una nación que no tiene, que no se basa en el temor hacia el hombre, sino en el temor hacia ti. En el nombre de Jesús. México es una nación que reconoce tu protección, que reconoce que tú tienes la nación en tus manos, Señor, y que el día de mañana, Señor, tú proveerás. Que el día de mañana, Señor, tú harás tu voluntad aún en nuestras vidas, aún en la nación de México. Señor, sabemos, Señor, que hoy estamos, Señor, hoy vivimos para ti, Señor, y sabemos que hay una paz sobrenatural porque mañana tú seguirás protegiéndonos, tú seguirás en control y todo temor, todo espíritu de temor que se ha arraigado en nuestras vidas es echado fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que viene una paz sobrenatural en el nombre de Jesús. Una paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te damos gracias y no nos inquietamos por nada. Señor, al contrario, Señor, tenemos temor de ti, tenemos admiración por ti, Señor, y vemos tus maravillas, vemos tus milagros, Señor, y te damos gracias porque veremos tus milagros en nuestras vidas. Señor, todo temor hacia el hombre, todo temor, Señor, de miedo, Señor, que el enemigo haya sembrado, Señor, es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, que la iglesia, declaramos que las familias y declaramos que México se levantan, nos levantamos para adorarte y para exaltarte a ti en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de orar. Gracias por la oportunidad que nos das de entrar en tu presencia y tener un tiempo contigo, tener intimidad contigo. Señor, en esta hora te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, te damos gracias porque tu protección siempre está de nuestro lado y porque tú nunca dejas a tu pueblo, tú nunca dejas a tu iglesia, tú nunca dejas a las familias. Gracias, Señor, porque tú perfeccionas nuestras vidas, Señor, y tú siempre nos vas a estar perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias porque la obra que tú comenzaste en nosotros, tú la terminarás. Declaramos vida sobre las familias, declaramos vida sobre la iglesia, declaramos vida sobre México en el nombre de Jesús. Declaramos vida sobre el mundo entero en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que tú te derramas de una forma sobrenatural en los corazones de nuestras familias, en los corazones de la red, en los corazones de la nación de México y de todo el mundo, Señor, y que muchas personas tienen un encuentro contigo, Señor, y se convierte en una relación. Señor, que muchas personas son inundadas por tu presencia, por una paz sobrenatural. En el nombre de Jesús oramos por los doctores, Señor, que están al frente de la batalla y declaramos tu protección. Oramos por todas las familias o por las personas, Señor, que han sido infectadas, que están, Señor, contagiadas. Señor, declaramos sanidad, declaramos paz, declaramos que todo espíritu de muerte se seca, se rompe, se va en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tú llenas al mundo entero con tu paz y que ahora hay trompetas, Señor, sonando nuestras voces como trompetas, Señor, y tú estás juntando a tu ejército, Señor, y ahora nosotros levantamos nuestra voz como trompeta, Señor, una voz de guerra, pero una voz de adoración, una voz que se rinde delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, tu nombre es glorificado y tu nombre sobre todas las cosas. Tu nombre sobre todo nombre es.
Más fuerte eres tú que el coronavirus. Señor, más fuerte que cualquier enfermedad, más fuerte que cualquier crisis económica, más fuerte que cualquier cadena que estaba atándonos, Señor, y que ahora tú has roto en el nombre de Cristo Jesús. Señor, porque tú has dicho que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos paramos en esta verdad, nos paramos en esta fe, con esta confianza y caminamos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. El Rey de los ejércitos, el Señor de señores, con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Familia, muchas gracias por este tiempo. Te animamos a que sigas orando en tu casa, sigue orando con tu familia y no nos apartemos de escuchar la voz de Dios. Te bendecimos. Gracias. Les mandamos saludos y los queremos. Gracias.